libres para sanar en medio del caos. Crecimos entre gritos, fideos con mantequilla y muchas, pero muchas emociones. Y sí, llevamos la misma ropa desde el 2008 y los mismos traumas también. Pero hoy decidimos reírnos, contarlo y empezar a sanar. Esto es Hermanas Disfuncionales. Probando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Somos las hermanas Sol. Yo soy Gia. Jul. Y esto es podcast de Hermanas Disfuncionales. Eso sonó pésimo. Me olvidé por un momento el nombre de nuestro podcast y dije podcast de... Pero bueno, Hermanas Gracias. Disfuncionales. Este podcast es para hablar de todos esos temas que las familias no quieren hablar o ni siquiera saben. ¿Cómo expresar? Tal cual. Pero siempre riéndonos un poco del caos, de lo que es vivir disfuncionalmente en familia. Así es. Así que... Empezamos. Bueno, no es drama. ¿Es ansiedad? Es ansiedad. Sí. ¿No es flojera? No, es ansiedad. ¿O agotamiento emocional? Sí. Tampoco es Ser puntual o no puntual, sino Sí. No es incomodidad, no. es ansiedad en familia, el tema de hoy, y cómo sobrellevarlo juntos. Bueno, nada, como ya comentó Juliana, vamos a hablar de un tema que en nuestra familia ronda bastante. Hoy vamos a hablar de un tema que lo tenemos en la familia desde siempre, Siempre. que es la ansiedad. Sí. Yo no tengo ansiedad, pero mis hermanos y nuestro padre allí en el cielo tenía ansiedad. Así que, Sí. Yo tengo ansiedad, de hecho, gracias por adelantarlo. Tengo ansiedad, he tenido ataques de pánico, he tenido miedo, me he sentido intranquila, sí, he pasado por todo eso. Y esa sensación de que todo me va a salir mal sin tener una razón de por medio, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de eso, pero como ya comentaba Juliana, desde dos puntos de vista, porque yo soy una persona ansiosa y yo no. y ella, por más de que venimos de una familia recontra disfuncional donde casi todos sufren de ansiedad, Juliana es la bendecida que no ha salido con esa enfermedad mental. Con esa enfermedad. Así que vamos a hablar desde esas dos perspectivas en el capítulo de hoy. Cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que detectaste Detectaste. que podías tener ansiedad? Pucha, te diría que recién cuando empezamos a vivir juntas en pandemia. Hola, miércoles, 19 años. 20 años. No es que recién tengo ansiedades ahí. De hecho, cuando yo he ido al psicólogo y todo, hemos determinado de que mi ansiedad viene desde que soy chibola. Desde que esperaba a nuestros viejos regresar del casino a las 5 de la mañana despierta y no podía dormir parada durante 6 horas en la ventana. Pero cuando recién me di cuenta que tengo ansiedad es cuando empezamos a vivir juntas y Juliana, porque claramente Juliana ha sido la madre de todos nosotros, no, me decía, hola, psicólogo, ansiedad, y yo, no me digas, porque yo no quiero ser una persona que sufra de nada, yo soy Miss Perfect, por favor, Soy perfecta. no quiero tener ninguna enfermedad mental, como... Y dicho y hecho, sufría ansiedad, tenía ataques de pánico, no podía dormir, tenía insomnio. Y algo, perdón todo. que interrumpa, pero muy importante, es que, y acaba una característica de personas que pueden tener ansiedad, Gia te dice, ¿no? Que no dormían toda la noche esperando a nuestros papás que vinieran del casino y demás, pero en el día, Gia se levantaba a las 5 de la mañana, iba al colegio, de ahí o hacía gimnasia 4 horas o atletismo, y estaba súper cansada, por lo tanto... Claro, no es que tenía una vida de vago, o sedentaria, donde ¿no? solamente jugaba PlayStation. Y... Claro, entonces que no hayas dormido es claro, una locura. O sea, yo tenía 16 horas activa al día O más. o más, y de ahí tenía las 8 horas de sueño, de las cuales 6 estaba despierta, y las otras 2 eran ya a las 5 de la mañana que lloraba para dormir, ¿no? Tal cual. Pero sí, a mí lo que me sorprende, Yul, es que yo sé que tú siempre has tenido, y esa es la duda que tengo, pero
tú detectas muy, muy rápido varias cosas, lo has detectado contigo con otras cosas, con mis hermanos, etcétera, pero quiero saber cómo fue la primera vez que tú te diste cuenta que el ADN, dentro del ADN de nuestra familia, perdón, estaba la ansiedad, porque no es un tema de que, Gia es ansiosa y es la única ansiosa, no, es un tema que está en nuestro ADN familiar, ¿no? Ok, punto aparte, uno de mis problemas por la fibromialgia es que tengo fibrofox, que es como neblinas mentales, entonces no tengo muy buena memoria. A partir de los 14, 15, creo que como vivíamos en tanto caos, empecé a leer un montón de cosas. Me imagino que buscando respuestas, por más que no lo hice conscientemente, ¿no? Entonces creo que ya saliendo del colegio, ya estaba bastante interesada. Y aparte creo que también quería estudiar psicología en su momento, pero no lo hice. Por supuesto que no lo hizo. Entonces creo que desde siempre ya me atrajo el leer sobre la mente y demás. Y a los 23, 24 ya me detectan las enfermedades inmunológicas, por lo tanto hace que empiece a investigar mucho más. Yo en mi vida he investigado al respecto. He leído un poco después, es más, mi algoritmo de redes sociales es pura ansiedad. Ahora. Y depresión y trastornos alimenticios, que bueno, ya es para otro episodio. Creo que también una de las primeras alarmas, porque a ver, estoy hablando de que sí, leía cuando era chibola, ¿no? Por mis enfermedades inmunológicas empecé a leer también un montón, pero ya lo empecé a conectar con la familia porque cuando yo empecé a hablar con papá sobre temas súper profundos, él y yo, mientras que... ¡Súper profundos! ¿Es verdad? No, de verdad, súper profundos. Yo con mi papá, lo único profundo que me dijo fue a los 13 años diciéndome... Yo cumplo 13 años de vida contigo y era porque hace 13 años había dejado las drogas. Claro. Pero esa fue la mayor profundidad que me dio, porque no llegamos a ese nivel, ¿no? Porque era chibola. Era chibola, sí. Pero ya bueno, entonces cuando yo hablaba con él, me contó que él empezó a consumir estupefacientes cuando era bien chibolo y me decía que a los 19 a él no le daba mucho miedo salir con chicas, bailar o lo que fuera, que le generaba muchos nervios. Entonces yo dije, ¿nervios? Y que empezó a consumir sus cositas y empezó a sentirse maravilloso porque eso lo empoderaba para poder tener su primera enamorada y todo. Entonces ahí empecé a conectar y dije, ok, ¿no? Entonces ya después, mientras que seguimos avanzando y nuestro papá también se enfermaba y obviamente cuando tú estás enfermo y especialmente ya enfermo como que más cerca para la muerte que para la vida, te da más ansiedad aún. Y ya los doctores lo decían como tal. Entonces, ahí es donde dije, ok, nuestro papá realmente sí tuvo ansiedad desde siempre. Claro. ¿No? Y empecé a ver también ciertas conductas con ustedes y conecté, pues, ¿no? Okay. Tal cual. Así fue. Qué interesante. Muchas gracias, Yolanda, por este recordatorio. De nada. Yo lo que quería comentar es, bueno, más allá de Juliana, de todas las vivencias que tuvo, es que, claro, quien me detecta a mí la ansiedad dentro de mi familia... no fueron mi mamá, no fueron mis hermanos con los que yo viví toda mi vida, sino fuiste tú, ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese momento en el que tú dijiste, oye, Gia, tipo, creo que mi hermana realmente tiene un problema de ansiedad? O quizás tú ya lo sabías desde antes y no sé, creo que nunca hemos hablado de esto. Alucina que creo que nunca hemos hablado de esto. Y recién ahorita estoy conectando. Dentro de los 4, o sea, 4 hermanos, Gia siempre fue como que la más antipática, egoísta y renegona. Totalmente. Entonces, cuando empezamos a vivir juntas, al inicio de la pandemia, empecé a observarte, ¿no? O sea, como para... Me observaba calata. No, siempre. Pero eso es porque somos bien libres. Sí, no, ya, esa es otra cosa. Es otro tema. Entonces empecé a observarte y ¿te acuerdas que tú eras igual, la antipatía con León y todo? Y empecé a darme cuenta que tu antipatía, o sea, tus reacciones, el momento, venían de algún lugar. Sí, era bien triggered, como... Claro, como pero ¿ya está listo el almuerzo? ¿O cuándo te vas a demorar? O, León, déjame... Ahorita no, por favor, León. Claro, como que reaccionabas bien... Sí, ¿no? Bien eufórica. Ajá, explotabas mucho. Pero igual, no violenta ni nada, pero explotabas. Entonces, empecé a conectar ahí que, ok, tenías tanta mierda en la cabeza y tantas cosas acá, que constantemente estabas en modo reactivo. Y ahí fue que dije, ok, realmente la ansiedad a ella la
ponerse, porque claro, hay personas que son ansiosos, entonces se encierran y ya, y no dicen nada, ¿no? En cambio tú eras como, estoy angustiada en este momento por algo y por lo tanto me molesto contigo y no quiero que te me acerques y no quiero que me fastidies. Yo les voy a explicar cómo es mi ansiedad, porque no todas las ansiedades son iguales, totalmente lo contrario. ¿Verdad? Hay este personaje de Intensamente, que es el personaje de ansiedad del naranjito, que tú lo puedes ver al inicio y es perfectito, como que todo bien, conmigo no pasa nada, y tiene estos picos de ansiedad donde no solamente está en su momento, puta, que más como acelerado, sino que es recontra reactivo y es como... Ya. Así es como funciona mi ansiedad, ¿no? Esa es mi ansiedad. Claro, pero tu ansiedad reactiva solamente era con nosotros. Con mi familia. Claro, porque como tú te ibas a dormir a la casa de cualquier tus persona, amigas, yo era un sol. Siempre fuiste un sol. Y ahí me guardaba todo lo que me sentía. Claro, ¿qué hacías en esos momentos cuando estabas ansiosa? Nada, me la comía. ¡Esa! Toditita. Qué fuerte, pero es la verdad. O sea, me lo guardaba. Ok, claro. Entonces, sí. Entonces, ya en pandemia, ahí es donde empezamos a hablar del tema, ¿no? Y ya empezaste a descubrir y a conocerte a ti misma de que efectivamente lo que te ponía así era una ansiedad generalizada. Generalizada, sí, efectivamente yo tengo ansiedad generalizada. Diagnosticada, por si acaso. Tal cual. ¿Tú sabes cómo yo me doy cuenta cuando estás con episodios de ansiedad? O sea, tengo mi idea de cómo te das cuenta por lo que estamos hablando de que me pongo toda reactiva. Pero igual tú identificas muchas veces cuando estoy con ansiedad cuando ni siquiera yo sé que estoy ansiosa. Sí. Entonces no. Y eso es porque he aprendido a observar mucho. Entonces, claro, sé qué cosas te ponen a ti más ansiosa, que por ejemplo pone ansioso a Luca, ¿no? Claro. O a mi pareja Luca, también, porque no solamente la ansiedad está, ¿no? En nuestra familia de sangre, sino en nuestros relativos amorosos. Exacto. Entonces sí, es como una vez que tú identificas qué cosa pone ansioso a alguien, yo creo que tienes que como que hacerle el check, ¿no? En tu cabeza y ya tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, son los tiempos. Creo que es uno de como mis factores que más ansiedad me genera. Es más, para contarles una anécdota reciente, estábamos empezando a grabar este episodio y Juliana me dijo 20 minutos en algo que se demora 1 hora y media porque le tomaba 1 hora y media. O sea, la realidad es que era algo que tomaba 1 hora y media. No saben cómo yo me estoy pasando vueltas. O sea, hasta ahorita como que recién ahorita estoy como que dejando que fluya porque ya estamos grabando. Pero ese tipo de cosas me pasan de vueltas. Sí. Y yo sé que me pasan de vueltas. Entonces, por eso es que yo igual no te he dicho como que tanto directamente un apúrate mierda. Claro, por ejemplo, antes, cuando no eras tan consciente de... ¿no? Antes, cuando no eras consciente de esto, o recién estabas empezando a manejarlo, si yo me demoraba algo, lo que fuera, realmente te ponías hasta malcriada o antipática, ¿no? Sí. Era como un, Yul, ¿te vas a apurar o no? O tú me dijiste 1 hora y es 2 horas, por ejemplo. No, reaccionaba muy mal. Y ahora, me imagino que la gente que también está con ansiedad, no creo que todo el mundo reaccione rápido, pero reaccionas mal de tu manera. Pero, ¿no? por ejemplo, algo que me parece muy valioso y que creo que es algo que tienes que darte una palmadita para esto, es que ahora que estaba fastidiada porque me demoré un poco terminando de armar la estructura del episodio, solamente me dijo así, ¿sabes que estoy molesta contigo, no? Sí. Y yo, ¿por qué? Pero ya lo dices, o sea, lo dices ya de una manera súper tranquila y sabiendo que no tienes por qué molestarte conmigo, pero igual estás expresándome tus emociones, lo cual me parece maravilloso. Yo tengo una última pregunta antes de pasar a nuestro segmento favorito, Crashing and Crashing, y ya con esto te prometo que cierro el pimponeo de preguntas. Creo que es importante también, y eso me imagino que algunas personas lo han escuchado también con otras cosas, no necesariamente con la ansiedad, pero como tienes al curador o al curandero, al cuidador, pero nadie como que cuida al cuidador, ¿no? Y en este caso, de cierta manera, tú eres nuestra cuidadora, y en mi caso mi cuidadora, con la ansiedad. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo? Y ahorita igual lo sigues haciendo, ojo, no solamente conmigo, sino en general. ¿Cómo te sientes tú viviendo con una persona con ansiedad? Porque una cosa es, claro, tú tienes la ansiedad, tú la pasas mal, porque yo, en mi caso, yo tengo la ansiedad, yo la paso mal porque tengo ansiedad, y pobre ella tiene la ansiedad, pero también es oye, ¿cómo se siente la persona que vive con esta persona de ansiedad y que trata de ayudar a esa persona, ¿no? No solamente, le ignoro porque me han dicho, ¿no? O sea, mi primera respuesta superficial sería no,
es normal, Estoy acostumbrada. ya estoy acostumbrada, ya lo manejo y todo. Lo cual es cierto, porque cuando ya te acostumbras a algo y aprendes a cómo manejarlo, lo manejas. De hecho, sí me debe cagar un montón el cerebro, ¿no? Y mi enfermedad, que es la fibromialgia, te dicen que parte de traumas infantiles y cargas emocionales. Claro. Que cuando eres el elemento cuidador de la mayoría de la familia y te vuelves el soporte, chicotea tu sistema nervioso y obviamente te genera un montón de dolor. Entonces, a ver, emocionalmente no tengo ningún problema con estar ahí con ustedes, para ustedes y lo que fuera, y lo hago con muchísimo amor, pero sí tengo que aceptar que obviamente... Acéptate. Que sí me genera una carga y por eso es que estoy enferma, ¿no? O sea, por eso que tengo la fibromialgia encima. Sí, así que, o sea... Pero igual, no es que me moleste cuidarlos, ¿no? Sí, por eso te preguntaba, ¿no? Porque creo que uno puede hablar desde ya mi perspectiva como ansiedad y me imagino que también lo han escuchado, lo pueden haber vivido de otra persona cercana, pero nunca sueles escuchar como que el otro lado, ¿no? Claro, los cuidadores de las personas en general con cualquier tipo de enfermedad y sobre todo salud mental. Los cuidadores a la larga no son los que más sufren, ¿no? Los pacientes también, pero el cuidador en general, y esto ya es un tema de papers médicos y todo, sí la pasa súper mal en algún momento, ¿no? Tenemos un segmento que es el que presentamos en nuestro primer episodio, que es el de Crashing and Crashing, que es un segmento en realidad donde llamamos porque celebramos o algo que nos ha ido muy bien en la semana o algo que nos ha gustado en la semana, desde una persona hasta una canción, como lo que nos ha... Destruido. Lo peor de la semana, ¿no? Lo que hizo que te desvalores en la semana. Que no quiero vivir más, no, mentira. Sí. Entonces, bueno, Juliana, cuéntanos tú. Primero, ¿cuál quieres ir? ¿Con tu crush de amor o de me encanta? Dale, cuéntanos. O el crashing. No, primero con tu crush de amor. Más bonito, pues. El crush de amor que he tenido esta semana ha sido... Creo que sigue siendo Pedro Pascal, lo siento. Me encanta, no puedo olvidarme de él. De Pedro Pascal. Y su polo de mangacero negro. Válido. O sea, te amo, Pedro. Válido. Bueno, mi crush de la semana no es una persona esta semana. Mi crush de la semana ha sido los Gloria Pro. Porque estoy obsesionada con esa bebida. O sea, me parece, ya hay gente, yo subí a mi TikTok un video acá pueden ver de qué está hablando. De ese okay, Gloria sí. Pro, y la gente me decía, no, que es malazo, que no sé qué. Me encanta. ¿Saben qué pasa? Me encanta la leche me genera cierta... O sea, ya has dicho en el episodio que te la comes todita y que te encanta la leche. O sea, ¿saben qué? Ya, saquen su conclusión. No, ya, bueno, eso ha sido mi crushing. Y ya para cambiar de este tema, porque no quiero seguir hablando de lo que acaba de decir Juliana, mi crashing, así de crash. De crash. Sí, de la semana. Acá, Giancarlo. Ya, mi crashing. Ya, fue que, bueno, estuve mal durante la semana, muy mal. Y tuve una bacteria. Tuve una bacteria en las amigalitis, faringitis, toda esa vaina. Y de jueves a viernes se me empeoró la cosa, me dio una migraña de la patada y nunca me había pasado que me inhabilitaba por completo un dolor de cabeza. Terminé llorando y llamando a Juliana para que Juliana me convenciera de ir a la clínica de emergencias. Me terminó recogiendo Pablo, su enamorado, para ir a emergencias. Fui a emergencias, me pusieron suero, estuve 5 horas llorando de que me sentía muy débil. Así que ese ha sido mi crush de la semana. Y mi crashing de la semana, o sea, mi peor momento, fue cuando tuve que lidiar con una conversación a oscuras con mi hijo en la noche sobre si Dios existe o no existe. A la mierda. Lo siento, León, por soltar eso. Espero que no veas el episodio todavía, porque si lo ves ahorita con la crisis en la que estás, sería terrible. ¿Y qué le dijiste? No. O sea, tienes que haberle respondido algo a tu hijo. Respóndenos a todos. Yo también quiero saber. Me está pidiendo atrás de cámaras que le diga si eso no es. Existe. Ya, y con eso cerramos el episodio. Ok, no me dijo si existía o no existía, pero lo que me dijo fue: mamá, ¿cómo va a ser Dios todo omnipotente? Aparte, todo el mundo que le pide cosas a Dios dicen que Él solamente da y ya, pero no es verdad, me dijo.
Porque él también pide cosas a cambio. Él pide que te portas bien, que vas a misa y lo que fuera. Por lo tanto, él está haciendo exactamente lo mismo que los humanos. Ahí está la Pidiéndoles ansiedad a otros. mostrándose desde los 10 años en un chihuahua. Eso fue. Pero todavía no hemos definido el tema, ¿no? Ahora, es acólito, y recién me enteré de esto ayer. ¿Qué es acólito, Lucina? ¿Por qué? No, o sea, lo han elegido para ser acólito en las misas. Perdóname, qué ignorante que soy. Entonces no sé qué estará pasando por su cabeza, pobrecito, pero ese ha sido mi crashing de la semana. Darme Pobrecito. cuenta que mi hijo de 10 años está empezando a tener Esto crisis existenciales bien fuertes, sí. Bueno, pero es la edad. Darme cuenta Así que tengo que que- prepararme para ser un mejor soporte, ¿no? Sí. Pero bueno, No puedo con la cámara de Giancarlo, que es el que está atrás de las la cámaras. producción del Porque podcast. creo que ahorita está pensando en si existe Dios o no, o sea, como que pegado. Bueno, entonces cerramos el crashing en crashing, recordando que tú puedes estar pasándola bien, pero al mismo tiempo Pasándola mal. sintiendo que te derrumba por dentro. Sí. Pero bueno, no, o sea, más allá de cada uno, a veces creemos que en nuestra familia nadie tiene ansiedad, o si es que uno tiene ansiedad, no se puede hablar del tema, me siento ansioso, pero eso significa que no está pasando nada. Entonces creo que eso es muy, muy común en las familias. Tal cual. Pero eso no significa que no esté pasando. Es decir, hay gente con ansiedad sí o sí en casa. Y en realidad la ansiedad pues, puede darse en algo tan sencillo como que el papá o la mamá se molestan porque ya están, ¿no?, saliendo tarde al colegio o a la oficina, o también pasa mucho cuando una persona no puede irse de la casa si es que no se asegura que está dejando todo súper, súper, súper ordenado. Sí, o cuando tienes hijos, como tú dices, o vives con otras personas y por la culpa de la otra persona o de estos terceros, las cosas salen de tu control, también ahí podrías ver que hay algún indicio de ansiedad. Tal cual. Entonces, para este episodio tenemos un segmento especial que se llama Cuando la ansiedad se disfraza. Ya. Ok, entonces, vamos a dar señales, ejemplos, gracias a ChatGPT y a nuestras propias vivencias de ejemplos clásicos que creemos que pueden servir para que se identifiquen en casa sobre estas muestras de ansiedad disfrazadas de no ansiedad. A ver, ejemplo 1. Mal humor crónico o irritabilidad. Ese familiar que siempre está molesto con todo o que cada cosa que no es perfecta lo molesta. Claro, y que no puede decir como tengo miedo o algo está pasando, estoy agotado y solamente se molesta, ¿no? Tal cual. O ¿por qué no lavaste los platos? O dejaste todo Sí. sucio, mañana van a haber moscas. Claro, ahora ya no vamos a poder tener un día tranquilo. Ya, Tal cual. Eso podría ser un indicio de ansiedad. disfrazada. Sí. Señal número 2. Aislamiento o necesidad de estar solo o sola todo el tiempo. Bueno, creo que eso se evidencia demasiado en algunas personas que sufren de ansiedad y creo que es una característica de las más común que hay de las personas en ansiedad. Tal cual, y que es déjenme tranquila, me voy a mi cuarto, no, estoy cansado y Claro. quiero dormir. Claro. Sí, sobre todo cuando te encierras y no quieres hablar, es cuando metes esas excusas, ¿no? Tal cual. Por favor, Juliana, señal número 3. Control excesivo del entorno o de otras personas. La tía que necesita saber qué vas a almorzar el miércoles de la próxima semana cuando vas a ir a su casa. O la abuela que está preocupada porque el nieto no está comiendo bien o le tiene que estar diciendo a su hija, la mamá del nieto, qué tiene que hacer constantemente para que el nieto esté bien. Plot twist, no es que la mamá sea súper organizada, o la abuela, o que tenga todo un plan de por medio. No, es ansiedad. Y es una manera de controlar el caos, que es Claro. en realidad, mientras mayor control tengo sobre las cosas, me siento menos ansiosa porque todo está controlado. Bueno, claro que sí. Señal número 4 ya estaba de dejar para que Juliana empiece explicando y es dolor físico constante sin una causa médica clara o determinada. Tal cual. Eso es como Gia el otro día que me dijo, tengo una migraña horrible, no sé qué me está pasando. No me dijo esto, pero yo sé que le estaba pensando en lo que
estaré muy mal, me habrá crecido el tumorcito que tengo en la cabeza, fácil me estoy muriendo, y yo ya detecté que iba a empezar a... Plot twist número 2, solamente para aclarar, tengo un prolactinoma en la cabeza, que es un tumor benigno, nada malo, pero sí, efectivamente me pasé de vueltas. Por lo tanto, no me había dicho que estaba ansiosa ni nada, pero yo ya sabía que estaba ansiosa, y ¿eso qué hizo? A que ella, al estar ansiosa, se empezó a preocupar. Al estar preocupada, se le empezó a contraer todo el cuello, y cuando tienes contracturas muy, muy fuertes en toda esta parte de acá, hay veces que sube el ojo y te da una migraña. Sí, pero también creo que esta señal, y por eso decía para que tú también la explicaras, se puede dar cuando hay una persona que sufre ansiedad o sufre algún otro tema de salud mental y lo expresas a través del sentimiento físico, ¿no? Como, por ejemplo, a ti te pasa mucho que tienes la fibromialgia y es como el cuerpo habla lo que tú no sabes, y en tu caso es el estrés, ¿no? Juliana sufre mucho de estrés, o no es que sea ansiosa, pero tiene algún momento de ansiedad y lo expresa a través de lo físico, ¿no? Del malestar físico. De acuerdo, sí. Entonces hay veces que vienen contracturas más fuertes de las comunes o migraña, y de hecho es un cuadro también de ansiedad jodido por algo que me está pasando específicamente, ¿no? Y señal 5. Que es la última, y que creo que es con la que más me identifico, de todas maneras. Críticas constantes o necesidad de corregir todo. Tal cual. Sí, no, para mí, lo que no está dentro de lo que yo creo, dentro de lo que yo he pautado, o de lo que conozco, solamente lo escupo. Y así es como yo reflejo mi ansiedad, ¿no? Tal cual. O la persona que tiene que, en realidad, decirte las cosas, ¿no? Es decir, yo he notado un montón que cuando hay personas que están ansiosas y obviamente están pero que pasándola mal internamente, no sé por qué tienen esta necesidad de verbalizar lo que tú estás haciendo mal o lo que deberías hacer mejor. Sí, eso hago yo. Pero como comentabas al inicio, ya lo reconozco, entonces a veces me caigo. Tal cual. Entonces la ansiedad no solamente está disfrazada, sino que se disfraza de perfeccionismo. O de, no, es que solamente quiero ayudarte, pero en realidad es, no, estoy buscando control porque necesito autocontrol para tratar de reducir mi ansiedad. Toda esta emoción que estoy sintiendo. Sí. Todas esas emociones que estoy sintiendo dentro. Pero bueno. Tal cual. Así que ya saben, la ansiedad en general sí se disfraza un montón de cosas, y hay esas ciertas características que tú vas a decir, no, es que mi hermano siempre se pone nervioso, o mi hermano siempre se pone muy mal humor cuando estamos decidiendo qué comer. O estoy incómoda. A mí me pasaba que le decía a Juliana, que esa es una de las primeras cosas que creo que yo te dejaba como marca, que me sentía ansiosa, le decía a Juliana, me siento incómoda, o eso me incomoda. Tal cual. Mi primera cita con mi enamorado actual, Juliana me decía, pero sal con él, aventúrate. Y como a mí me generaba ansiedad la idea de salir en pandemia y salir con un chico, o sea, era toda una mezcla, yo le decía, no, me incomoda tener citas. Claro, entonces yo tuve que preguntar qué cosa le incomoda de todo esto para ir y me procesando. cagó. Tal cual. Así que ya saben, la ansiedad definitivamente se disfraza en el día a día de muchas cosas, y especialmente en la familia. Así que nada, eso ha sido el capítulo del día de hoy. Creo que es importante que si tú eres una persona, y si quieres ya con esto pasamos a cerrar, que si tú eres una persona que con todo lo que te hemos dicho, con lo que has escuchado, y quizás hasta el día de hoy no identificas que tú tienes ansiedad, o quizás alguna persona, no un familiar, pero cercano a ti, podría estar pasando por eso, es importante levantar la manito, siempre recurrir a una persona que, claro, en mi caso, recurrí a mi hermana, pero después de recurrir a mi hermana, recurrí a un experto, y ayudar, porque uno nunca sabe, pero también tratar de mantener la funcionalidad dentro de todo, ¿no? Que creo que es por donde va nuestro podcast, dentro de la disfuncionalidad de lo que vivimos. Sí, tal cual. Y algo con lo que yo quisiera cerrar es que hay que tener mucho cuidado siempre con lo que decimos, porque si yo no tengo ansiedad y ella me dice que está incómoda, si yo le digo, ay, no exageres, estaría invalidando su incomodidad, que es ansiedad, por lo tanto ella sentiría que estoy invalidando la ansiedad y sus emociones. O el relájate, o si alguien, me pasó hace poco, ¿no? Que yo le estaba contando a una persona súper vulnerable mi historia de cómo es que tengo insomnio, y la persona me dijo tal cual, ay, pobrecita Gia que sufre de insomnio y no puede dormir en su cama de 2 plazas, privilegiada. Claro, pobrecita que tiene insomnio, Gia, por su ansiedad. Tal cual. Y en realidad... Y me cagó el cerebro.
Y cuando tú haces eso, invalidas, ¿no? Invalidas a la Entonces, persona. Sí. creo que lo mejor que podemos hacer es, en realidad, cómo te sientes, ¿no? En qué puedo ayudar. Y si no sabes en cómo ayudar, ni tal vez no quieres saber cómo decirte la gente porque no estás preparada todavía para lidiar, igual tratemos de no invalidar o de minimizar lo que la gente está sintiendo. Sí. Así que ya, si estás escuchando esto y no sabes qué decirle a alguien que tiene ansiedad o no sabes si realmente tiene ansiedad o no, podemos empezar con algo muy simple como: no entiendo todo lo que te pasa, pero quiero acompañarte sin juzgar. Sí. Así que nada, eso ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Cualquier tema que quieran que conversemos o Aquí algo que te estamos. haya quedado del episodio del día de hoy, lo que sea, por favor, déjanoslo por acá o por nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Hermanas Disfuncionales o como Gia Solf o Yul Solf. ¿Y qué? Nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Nos vemos! ¡Chao!